El tema es patología hemática, eritrocitos y trastornos hemorrágicos. Bien, vamos a empezar recordando algo a grosso modo: la formación de elementos sanguíneos, hemopoiesis o hematopoiesis en las primeras semanas de vida. Entonces, luego de la formación del saco vitelino, a partir de este se van a formar los islotes de Wolff y Pander. Son las primeras formaciones sanguíneas que existen en el embrión. Luego la hematopoiesis se va a trasladar al hígado y al vaso. Aquí podemos ver hepatocitos, y aquí podemos ver esta formación de nuevas células de la sangre, ¿no? Igual que en este contexto. Pulpa blanca, y en la pulpa roja seguramente los nuevos focos de hematopoiesis. Hay que recordar que en condiciones de necesidad orgánica, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos pueden volver a formar elementos formes de la sangre. Puede haber una hematopoiesis extramedular, ¿no? Luego, antes del nacimiento, ya se establece el principal foco hematopoyético en la médula ósea. Como podemos ver aquí, hay conglomerados de células que están formando elementos formes de la sangre maduros, ¿no? Y coexistiendo con ellas células adiposas. La médula ósea, esta se llama médula ósea roja, puesto que es funcional y contiene elementos eritroides, linfoides, trombocíticos. Este es un esquema de la formación de glóbulos rojos, ¿no? A partir del eritroblasto, el eritroblasto basófilo, hasta el ortocromático, luego los reticulocitos y finalmente los glóbulos rojos en forma de discos bicóncavos, ¿no? Su tiempo de vida de un glóbulo rojo, que no es exactamente una célula, puesto que carece de núcleo, es de 120 días aproximadamente, ¿no? Los reticulocitos son estas imágenes, estas células que tienen los restos a manera de mallas de material nuclear. Los reticulocitos son muy bajos, 1 al 3% exageradamente, y nos traducen funcionalidad de la médula. Si la médula ósea está funcionando y está produciendo glóbulos rojos, está haciendo eritropoiesis, entonces pueden aparecer eritrocitos en sangre. Igual tras una recuperación de un proceso anémico, ¿no? La trombopoiesis o formación de las plaquetas, entonces a partir de los megacariocitos, la fragmentación de su citoplasma y su contenido citoplasmático van a constituir las plaquetas, y un megacariocito pues proviene de un megacardioblasto que va a ir madurando y diferenciándose poco a poco, ¿no? Bien. Anemia. ¿Cómo se define anemia? Es la disminución de hemoglobina, o bueno, se puede extrapolar como disminución de glóbulos rojos, pero es más propia hablar de disminución de las concentraciones de hemoglobina. Las anemias tienen múltiples causas, por ejemplo, pérdida de sangre, en su marco agudo o crónico. En el marco agudo, traumatismos; en el crónico, trastornos digestivos y trastornos ginecológicos, que es lo que habrá que sospechar, por ejemplo, en mujeres antes de en mujeres posmenopáusicas y en varones, ¿no? Hemólisis, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, puede deberse a defectos genéticos hereditarios, por ejemplo, alteraciones o defectos en la membrana celular, alteraciones enzimáticas de la hemoglobina. Defectos genéticos adquiridos, la hemoglobina paroxística nocturna. Destrucción mediada por anticuerpos, la enfermedad hemolítica del recién nacido, reacciones a transfusión, medicamentos y trastornos autoinmunes. Trastornos mecánicos, anemia microangiopática, cuando se fragmentan los glóbulos rojos, como en la coagulación intravascular diseminada o en una
trombocitopenia trombótica, ¿no? Hemólisis crónica traumática. Eso se debe a vibraciones que puedan ocurrir en nuestro cuerpo, golpes, o estar mucho tiempo de pie, o caminatas muy extensas, por ejemplo, o estar sometido a sonidos, ¿no? Vibraciones bastante de manera constante. Traumatismo físico repetitivo también. Infecciones de los eritrocitos pueden deberse a malaria, babesiosis, lesiones químicas y tóxicas, sepsis por Clostridium, venenos de serpiente, intoxicación por plomo, o secuestro de grandes cantidades de elementos formes de la sangre en una afección que se llama hiperesplenismo, ¿no? El esplenismo es esa capacidad. Recuerden que el vaso es el órgano hemocaterético por excelencia, es el cementerio de glóbulos rojos. Una actividad exagerada funcional en ese aspecto va a hacer que aumente el tamaño del vaso por secuestro de glóbulos rojos. Lo está fagocitando. Y no solo glóbulos rojos, pueden ser blancos y plaquetas también. Déficit en la producción de eritrocitos, defectos genéticos hereditarios como la anemia de Fanconi, que es un trastorno de la regulación del DNA, por ende no va a producir elementos eritroides. Deficiencias nutricionales, déficit de hierro, vitamina B12, ácido fólico, déficit de eritropoyetina como la insuficiencia renal o en anemias de enfermedades crónicas, por ejemplo. En las inflamaciones crónicas va a haber una alteración también de la eritropoyetina y va por un proceso infeccioso, ¿no? Inflamatorio crónico que puede llevar a anemia. Lesiones de progenitores del sistema, lesiones de las células progenitores por el sistema inmunológico, la anemia plástica, anticuerpos contra los precursores eritropoyéticos, linfopoyéticos, que van a destruir estos precursores y por ende no van a existir formas maduras en sangre, ¿no? Secuestro de hierro dependiente de inflamación, enfermedades crónicas, inflamación crónica habíamos mencionado, neoplasias hematopoyéticas primarias como la leucemia o la mielodisplasia por ocupación de células neoplásicas en cuanto a espacio se refiere dentro de la médula ósea, no dejando desarrollar a los elementos normales de la sangre. Por ende, si afecta a los glóbulos rojos, hablamos de anemia. Podría hablarse de una pancitopenia cuando haya un déficit de todos los elementos celulares también. Infecciones de progenitores eritroides, por ejemplo el parvovirus, que es transitorio, en 1 o 2 semanas puede haber anemia plástica tras la infección por parvovirus, pero esta se resuelve, desgracia. O finalmente un mecanismo desconocido como algunos trastornos endocrinos o enfermedad hepática. Todos los cuadros de anemia se valoran con los valores hematimétricos o índices hematimétricos. ¿Cuáles son estos? 3 fundamentalmente. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Como dice, volumen corpuscular medio es la cantidad de líquido, citoplasma, de líquido que existe en cada eritrocito. El valor se mide en microlitros cúbicos, ¿no? ¿Cómo se hace? Es la fórmula, el hematocrito en número entero, ¿no? 45, 50% por 10, dividido entre el número de hematíes por milímetro cúbico. No tendrá que anotarse en el denominador 6.2 millones, por ejemplo, de glóbulos rojos, sino para la fórmula solamente 6,2, de tal manera que pueda calcularse un valor en este rango de 85-95. Ese es el detalle. En el denominador se tiene que anotar el número entero, no el número completo. Si son 4.900.000 eritrocitos, entonces tiene que anotar aquí en el denominador para el cálculo 4,9. ¿De acuerdo?
Otro índice matimétrico es la concentración de hemoglobina corpuscular media. En promedio, ¿cuánto de hemoglobina tiene cada eritrocito? O la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que hay en 100 ml de eritrocitos. Bien, estos índices matimétricos que se pueden calcular nos van a ayudar a clasificar a los estados de déficit de hemoglobina, es decir, anemias, según el tamaño, el volumen corpuscular medio. Si son normales, entonces podrán denominarse anemias normocíticas. Si son de gran tamaño, macrocíticas, o si son de menor tamaño, microcíticas. Y sobre eso se puede hablar de normocrómicas e hipocrómicas según la cantidad de hemoglobina con hierro que tenga cada una de ellas. Bien, entonces esas variantes pueden existir. Bien, microcíticas, normocrómicas o macrocíticas o megaloblásticas, y según la cantidad de hemoglobina, hipocrómicas y normocrómicas. Se pueden combinar estos, ¿no? Por ejemplo, el déficit de hierro, la anemia por déficit de hierro, típicamente es una anemia microcítica hipocrómica. Esa es la característica. Clasificación inmunohistoquímica según el lugar de destrucción o lesión, que depende de mecanismos intracorpusculares, que la membrana está alterada, que el EM está alterado, que la unidad de globina está alterada. Entonces pueden ser congénitas y adquiridas dentro de este grupo. O sea que no dependan del glóbulo rojo, sino de algo externo a él. Por ejemplo, hemólisis, hemorragias, hemólisis por anticuerpos, por ejemplo, por unión a fármacos y reacción cruzada inmunológica también. Mixtas como la hemoglobinuria paroxística nocturna que vamos a comentar. La clasificación clínica pueden ser en premedulares, es decir, algo que está antes de la formación de los glóbulos rojos, antes de la formación de la médula, como déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de folatos, por ejemplo. O medulares, que algo está sucediendo dentro de la médula ósea, que no hay suficientes elementos blásticos que vayan a formar los elementos de la sangre, aplasia en este caso, o hipoplasia medular. O posteriores a las médulas, es que el circuito, el sistema circulatorio se ha abierto y hay una hemorragia, o es que hay destrucción dentro de los vasos sanguíneos, o en el bazo, ¿no? Según la respuesta, la anemia puede ser regenerativa o regenerativa. Y como dijimos, si es regenerativa, eso quiere decir que van a existir más del 1% de reticulocitos cuando se haga el tratamiento. Bien, por déficit de hierro, déficit de ácido fólico o cuando se retire el agente causal. Entonces estas anemias se recuperan y se nota con el aumento en el número de reticulocitos. Eso significa que la médula ósea es activa todavía. Entonces va a formar los elementos de la sangre. En cambio, las regenerativas, pese a haber instalado el tratamiento, puede que no haya la suficiente cantidad de reticulocitos. Entonces nos habla, menos del 1%, nos habla de un trastorno que hay en la médula ósea, incapacidad para regenerar más glóbulos rojos. Otro valor que se debe tomar en cuenta, y es para mencionarlo, es el AD, ¿no? La amplitud de distribución eritrocitaria, que va a medir fundamentalmente la anisocitosis de los glóbulos rojos, es decir, la variabilidad del tamaño de los glóbulos rojos. Y esto es importante porque se asocia, como aquí dice, a destrucción y déficit en su producción, hablando de glóbulos rojos. Este es el valor normal en porcentaje y se necesita para las clasificaciones de la anemia. Entonces, pueden variar en tamaño y la media se localiza entre 14,5 a 15%. Estos son los distintos nombres de este valor hematimétrico: AD, amplitud de distribución eritrocitaria; ancho de distribución de eritrocitos; RDW, Red Blood Cell Distribution Wide. Entonces es importante porque mide la variabilidad del tamaño de los eritrocitos, es decir, su anisocitosis. Bien.
Alguna aplicación se puede observar de esta variable en este cuadro.